¿Qué tiene para apostar? El viaje, si quiere. ¿Su socio qué apostaba? Ilusiones. Está bien. Ponga la suya. No me quedan, Coluccini. Juéguese un buen recuerdo, algo que yo pueda contar en Bolivia. Cuando chico jugaba con un fantasma que entraba por debajo de la puerta. Eso me va a ser difícil de contar. En un tiempo yo tuve un par de buenos recuerdos, pero lo perdí en Médano. Y el último me lo ganó el cura Salina la otra noche. Qué boludo, ¿no? No le queda nada. Aunque sea una alegría chica. Me queda, no sé qué le parece, una piba en Chubut. No era linda ni me acompañó a la pieza, no se ilusione. Eso ya es algo. Ese día se me dieron todas. Se lo digo modestamente. Todavía se debe acordar. Yo la veía desde arriba, mientras caminaba por la cuerda y el aire estaba como electrizado. Y ella se rompía las manos aplaudiéndome. Y yo pensaba, ¿por qué no vendrá siempre? Y ahí me largué con el doble mortal, que no es mi fuerte. ¿Y la piba? Se quedó ahí. Toda la gente se había ido. Y ella seguía aplaudiéndome. Otra vez, gritaba. ¿Y qué iba a hacer? Me largué con el triple mortal, el tirabuzón, columpio con firulete, todo. Falta envido, Coluccini. Falta envido, Coluccini. Este recuerdo no puedo perderlo. Vamos, mi fantasma contra el suyo. Falta envido, le dije. ¡Falta envido, carajo! Quiero 29. ¡Qué mierda! Son buenas. Carajo. Qué susto me pegué. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de Rodin. Hoy vamos a analizar la película Una sombra ya pronto serás. El film data del año 1994, fue dirigido por el gran cineasta argentino Héctor Olivera y protagonizado por Miguel Ángel Solá, Pepe Soriano, Alicia Bruso y gran elenco. La película está basada en la obra literaria que lleva el mismo nombre y que fue escrita por Osvaldo Soriano, quien también participó en la adaptación del guion cinematográfico junto a Héctor Olivera. También cabe destacar la banda sonora de la película creada por uno de los mejores compositores de música argentino, Osvaldo Montes. De fondo estamos escuchando uno de los temas del film. La obra puede definirse como una comedia dramática. Es uno de los textos más destacados de Osvaldo Soriano, quien escribió el libro en 1990. La fecha no es casual. El escritor publica esta novela realista a modo catártico para poder procesar, a través de la literatura, lo que estaba viviendo la Argentina. Desde el plano social, político y económico, se comenzaba a implantar en el país no solamente un modelo de gobierno neoliberal, sino también un proceso que traía consigo una decadencia cultural, donde el vacío de ideas, la frivolidad y el culto por el dinero comenzaban a ser parte ineludible de nuestra realidad. Si bien el libro lo escribe en 1990,
La película se filma en 1994, es decir, ya para ese entonces se comenzaban a ver las consecuencias que ocasionaron las políticas de Estado llevadas a cabo por el menemismo. Ya entrando en la película vemos desde la primera toma todo un símbolo, un tren parado, vacío, abandonado, en medio de la pampa desierta, punto de partida de la desolación y del aislamiento que va a recorrer el relato durante toda la cinta. Dijo Soriano cuando escribió esta obra: un día tuve la visión de un tipo haciendo dedo al costado de una ruta desierta. Supe que sus desventuras debían transcurrir en medio del ajuste menemista, en esa Argentina que cae en todas las trampas de la historia, que sufre todos los gobiernos después de creer en todas las promesas. El protagonista, interpretado por Miguel Ángel Solá, era un ingeniero de una clase media venida a menos, que representaba a esas víctimas que habían quedado fuera del sistema, sin trabajo, y que llevaba a cuestas no solo su derrota personal, sino también la de su país. Un hombre perdido, sin dinero en el bolsillo. Este personaje ni siquiera tiene nombre. Soriano, al no identificarlo con un nombre propio, lo sumerge así en el anonimato. Había quedado despojado hasta de su propia identidad. Recorría un camino que lo llevaba a ninguna parte, como él decía. Aparece la ciudad de Colonia Vela como trasfondo de la historia y como lugar mítico donde transcurren otras obras de Soriano, al estilo de Macondo, ese pueblo imaginario que creó García Márquez en sus relatos. Al ser una road movie, la película hace que en el camino el ingeniero se encuentre con varios personajes excéntricos, estrafalarios, también perdedores como él, como por ejemplo su compañero de ruta Coluccini, interpretado por Pepe Soriano, que era un pseudo-italiano cirquero que tenía como objetivo llegar a Bolivia. Aparecen más personajes como el ex millonario que aspiraba a hacer saltar la banca del casino, o una vidente en decadencia que soñaba irse de vacaciones, o el buscavidas peronista que vagaba buscando trabajo con una ducha portátil. Este último personaje aparece como un representante extemporáneo de ese país que ya no era. El director representa esto en diferentes escenas a partir de elementos discursivos sintagmáticos, es decir, de la combinación de diferentes elementos que crean significado. Por ejemplo, este personaje, que es un militante peronista, muere accidentalmente y el ingeniero lo socorre. Una vez fallecido, el protagonista toma un prendedor del suelo que tenía la imagen de Perón. Mientras vemos el plano detalle del prendedor, se escuchan los primeros acordes de la marcha peronista. Acá Olivera nos deja vía libre para el análisis paradigmático, es decir, el análisis de la significación de esos elementos narrativos, tanto visuales como auditivos. Tenemos entonces el cuerpo muerto portador de la figura del militante peronista, el prendedor de Perón en el suelo y la marcha de fondo. Todo ello significa el clima de frustración y desencanto político, ya que esos estandartes peronistas quedaban sepultados, como este personaje que muere, a partir del nuevo gobierno que paradójicamente era justicialista. Pero el rumbo que había tomado era contrario a su doctrina histórica. Perón quedaba reducido a un viejo recuerdo impregnado en un broche tirado en el piso. Un dato de color: el actor que interpretaba a este militante peronista era Luis Brandoni. Qué ironía, ¿no? La película va transcurriendo entonces entre rutas desiertas, pueblos fantasmas y hoteles de poca monta. La historia se transforma en una especie de laberinto donde los protagonistas se vuelven a encontrar una y otra vez. Si bien es una obra realista, las idas y vueltas de los dos personajes principales, el ingeniero y Coluccini, hacen que las escenas se conviertan en surrealistas cuando vemos, por ejemplo, al cirquero atravesando con una bicicleta los cables de un poste de luz, o cuando se emprenden en la búsqueda de un tesoro que solo alcanzaba para hacer un viaje a Brasil, o cuando juegan al truco y que apuestan sus recuerdos más preciados, como lo vimos en el clip de presentación de este video. Ambos están siempre a la espera de algo extraordinario que supuestamente va a suceder. Esto nos remite a una de las obras más destacadas del teatro del absurdo, Esperando a Godot, de Samuel Beckett, que representaba las ideas existencialistas. La obra simboliza el sinsentido de la condición humana, donde la vida posmoderna aparece como absurda y vacía. Haciendo un breve punteo de la historia, tenemos acá también a una pareja protagonista, Vladimir y Estragón, quienes esperaban a un tal Godot. Pero la obra transcurre sin saber en ningún momento quién era o qué era Godot. Ellos lo único que hacían era esperar y esperar, pero sin saber bien qué es lo que aguardaban. Tal vez
Lo único cierto es que portaban una última carta de salvación. Siempre se ilusionaban con la llegada de Godot. La tragedia es que nunca llegaba a esa instancia, pero lo seguía manteniendo en pie esa promesa. Como escribía Soriano en la película, nos conformaba la promesa de una sonrisa lejana o un cheque inútil. Lo que nos atraía era mirar nuestra propia sombra derrumbada y quizás pronto íbamos a confundirnos con ella. Esa ilusión de una salida aparente representa la preferencia humana por lo seguro, porque el hombre conoce la imposibilidad de la verdad, de llegar al absoluto, al sentido superador. Entonces termina eligiendo alcanzar un horizonte próximo, a veces ilusorio, porque el ser humano sabe que una vida sin sentido sería simplemente insoportable. De manera análoga, en la película los protagonistas se movían como por inercia. Buscaban algo, buscaban un golpe de suerte que los llevara finalmente a salvarse, pero a su vez aparecía siempre en lo tangible la cruda realidad económica y social que padecía la Argentina. El personaje Coluccini siempre decía, y de manera repetida, la aventura es finita, tal vez recordándonos aquella idea del fin de la historia como propuso Francis Fukuyama. No era casual la postura de este politólogo que trabajaba para el Departamento de Estado de Estados Unidos. La tesis sugería el punto final a las ideologías y el dominio de las democracias liberales, que era un eufemismo para no decir terminada la Guerra Fría, se imponía el lado más salvaje del capitalismo. Y la Argentina fue uno de los conejillos de Indias más destacados en el mundo para presentar las políticas dictadas desde Washington y que trajeron al país solo el retroceso. Para los personajes, las chances de concretar un porvenir cierto y de alcanzar un estado de bienestar era lejano, porque justamente había caído ese estado de bienestar en el mundo que procuraba tratar al hombre como un humano y no como un número. Era fácil identificar al protagonista con Argentina. En un pasaje decía: tantas veces empecé de nuevo que por momentos sentía la tentación de abandonarme. ¿Por qué si una vez conseguí salir del pozo, volví a caer como un estúpido? ¿Por qué es tu pozo?, me respondí. Porque lo cavaste con tus propias manos. Sobre el final, la historia tiene un relato circular. Tanto en el libro como en la película, el protagonista termina en el punto de origen. El ingeniero vuelve al tren del comienzo y se dispone a esperar, tal vez esperando reiniciar su camino de nuevo, como se renovaban las esperanzas de Vladimir y Estragón en Esperando a Godot. La película funciona como una metáfora perfecta de la condición argentina. Todos los personajes eran perdedores perdidos, portadores del fracaso y de un futuro incierto. Pero ellos siempre llevaban consigo la ilusión de una salida antes de hundirse en las propias sombras en las que ya se habían convertido, pero no querían ser.